Jóvenes, buenos días. Con el gusto de saludarlos como siempre. Vamos a comenzar con esta última actividad del semestre, que es la actividad número 14, en el cual vamos a ver la ley de senos y cosenos. Si gustan ir escribiendo su nombre, de todos modos es importante que vuelvan a ver el video para que ustedes puedan contestar las actividades, y en el video, si es muy necesario o es obligatorio, que pongan su nombre completo y su grupo, ¿de acuerdo? Sí, estoy ya presentando porque acá no me avisa. ¿Ya ven la pantalla? Aún no, profe. No entendí. No se ve. ¿No se ve o qué? No, profe, aún no se ve. Ya se ve. Muy bien, vamos a ver el tema de ley de los senos y cosenos y la solución de los triángulos oblicuángulos, ¿ok? Aquí en la página, en la plataforma, hay un video muy interesante, este que está aquí, que nos explica sobre cómo se puede calcular a través del GPS en donde nos encontramos, la ubicación. Esto habla sobre cómo a través de la aplicación de los conocimientos de la ley de los senos y cosenos, nosotros podemos determinar en dónde nos encontramos o qué distancia nos hace falta por recorrer. Aquí habla sobre las ubicaciones de los aviones, pero si ustedes buscan aplicaciones de la ley de los senos y cosenos, nos van a hacer referencia sobre este dispositivo que le llama GPS, que es un sistema de posicionamiento global. ¿Cómo aplica estos conocimientos de la ley de los senos y los cosenos para poder determinar un punto triangulando información? ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí está punto de partida, destino, el curso planeado y la ubicación del avión. ¿Lo ven? Bueno, ahí les recomiendo que lo vean, no dura mucho, son 10 minutos, y eso los puede ayudar a poder calcular de una manera más consciente las actividades de este tema. Bueno, como dice aquí el texto, el avance que ha tenido la tecnología ha sido sorprendente. Localizar a una persona mediante el uso de dispositivos móviles hoy en día es una realidad. En gran medida se debe a la incursión que ha tenido la ciencia en la tecnología. Los sistemas de posicionamiento global o GPS se vuelve cada vez más preciso, y es que por increíble que parezca, los principios que utilizan estos dispositivos se fundamentan en el estudio de los triángulos oblicuángulos, específicamente en la ley de senos y cosenos. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos? Bueno, un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto en ninguno de sus ángulos. Si tiene sus tres lados agudos, como este que ven aquí, se llama oblicuángulo. Pero si uno de sus ángulos es obtuso, se denomina obtusángulo. Por lo que estos triángulos no se pueden resolver directamente por el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras solamente se aplica a los ángulos rectángulos. El triángulo oblicuángulo se resuelve por la ley de senos y cosenos. Existen 4 casos que debemos tomar en cuenta. El primero, se conoce un lado y los ángulos adyacentes, o sea, los ángulos que no son parte de este lado. El segundo caso es que
tenemos dos ángulos y un ángulo comprendido entre estos dos ángulos. El tercer caso, que tenemos sus tres lados. Y el cuarto caso, que tenemos dos lados y un ángulo opuesto a ellos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver primero qué es la ley de senos. Al estudiar triángulos oblicuángulos, un inconveniente que se presenta es no poder utilizar de forma directa alguna de las razones trigonométricas, debido a que no se tiene un ángulo de 90 grados. Otra vez, las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente solamente se aplica en triángulos de 90 grados o que tienen un ángulo de 90 grados o un triángulo recto. Esto hace que no sea posible indicar cuál de los lados sea la hipotenusa y cuáles sean los catetos. Para ello es necesario construir las herramientas matemáticas que permitan estudiar las propiedades de estos triángulos oblicuángulos a detalle. Dichas herramientas son conocidas como ley de senos y cosenos. La ley de los senos posibilita resolver triángulos oblicuángulos cuando se conoce un lado y dos ángulos, o dos lados y el ángulo opuesto a cualquiera de ellos. La ley de los senos se obtiene descomponiendo un triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos. La relación que establece esta ley evita repetir el procedimiento en cada caso particular. En todo triángulo con vértices ABC y con lados ABC, se cumple que el lado A entre el seno de A es igual al lado B entre el seno de B, y este es igual al lado C entre el seno de C. Esta es la fórmula que nosotros vamos a ocupar para poder resolver para poder encontrar cualquier lado y cualquier ángulo de un triángulo oblicuángulo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Recuerden que primero nos van a dar el triángulo y nosotros tenemos que identificar cuáles son los datos que nos están dando. Como pueden observar en esta parte de aquí, nos están dando el ángulo A, que vale 43 grados. En el ángulo C, que vale 112 grados. ¿Ok? Puede ser que tengamos o no tengamos el ángulo B, pero con que tengamos dos ángulos y uno de los lados, ya sea que no se encuentra entre los ángulos, ya sea este o ya sea este, nosotros podemos calcular lo que nos hace falta. En este caso, como ustedes pueden observar, aquí yo pongo una tabla. Por un lado, pongo la longitud de los lados, que está representado por las letras minúsculas, y por otro lado, pongo la abertura de los ángulos, que está representado por letras mayúsculas. ¿Sí? Entonces tengo dos ángulos y un lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Pues, cuál es la longitud de los dos lados que me hace falta y la longitud del ángulo que me hace falta. ¿Sí? Obtención del ángulo B. Bueno, si ustedes observan, ya tengo dos ángulos. Y deben de recordar que la suma de el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, pues me dan 180 grados. Esa es una ley que nunca se les debe olvidar. La suma de los tres lados, de los tres ángulos del triángulo siempre son 180 grados. Si ya tengo A, bueno, pues muy fácil, le pongo 43 grados más B más C, que son 112 grados, igual a 180 grados. ¿Ok?
Si sumo 43 más 112, me da 115, 155 más B igual a 180 grados. Despejo B y me queda que B es igual a 180 grados. Este 155 está sumando, pasa al otro lado restando. Menos 155. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el ángulo B? El ángulo B vale 25 grados. ¿Ok? Entonces, aquí ya puedo poner que el ángulo B vale, 25 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso es lo que se explica aquí. Dice, como ya tenemos dos ángulos, pues es muy fácil poder encontrar el siguiente ángulo, ¿no? Y dice que B vale 25 grados. Ahora, vamos a obtener cuánto vale el lado C. Para poder calcular el valor del lado C, vamos a utilizar la ley de los senos de la siguiente forma. Como conocemos el lado A y el ángulo A y el ángulo C, entonces vamos a despejar, vamos a poner la fórmula de esta forma. La fórmula que es importante que incluso vayan ya desde ahorita notando de cómo calcular a través de la ley de senos es esta. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo el lado A y el ángulo A, pero no tengo el lado B, y si tengo el ángulo B, voy a utilizar esta fórmula. Otra forma de representar o utilizar esta fórmula es, por ejemplo, si tengo el lado A y el ángulo A, pero no tengo el lado C, y si tengo el ángulo C, entonces yo puedo calcular el lado C con estos tres elementos. Siempre voy a necesitar 3 elementos para poder calcular el sobrante, ¿sí? Otra forma es que si yo tengo el lado B y el ángulo B, pero no tengo el lado C, y si tengo el ángulo C, pues puedo calcularlo con esta fórmula. O sea, lo mismo que ustedes ponen. Déjame poner el último. Si tengo el lado A, pues prácticamente ya están todos, ¿no? Lo pueden poner también al revés. Por ejemplo, pueden tener el lado B y el ángulo B, pero no tienen el lado A o el ángulo A. Perdón, y el ángulo A, ¿sí? Siempre deben de tener 3 elementos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer aquí, pues es simplemente despejar, ¿sí? Por ejemplo, este B no lo tengo. Lo que yo puedo hacer, a ver si lo puedo bajar tantito. Lo que yo puedo hacer es se los voy a explicar ya con el ejemplo, porque si no aquí se me revuelven.
Bien, entonces no tengo el lado B, ¿de acuerdo? Pero sí tengo el lado A y el ángulo A. Lo que yo voy a hacer es, para obtener el lado C, yo voy a poner el valor de A, o sea, la longitud de A, con el seno de su ángulo, del ángulo que le corresponde, que en este caso es la mayúscula, ¿sí? Recuerden, este es el lado A, y el ángulo de este lado es el que se encuentra enfrente, es este de aquí, ¿sí? Entonces, voy a poner el lado A entre el seno del ángulo A, que va a ser igual al lado C entre el seno del ángulo C. El ángulo C es este de aquí y el lado C es este de acá. Lo que no conocemos es este lado C. Vamos a calcular este lado C, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer, pues es este lado, este ángulo de seno de 112 grados está dividiendo. Pasa de este lado multiplicando, ¿sí? A ver si los voy a poner. Esto, por ejemplo, es lo mismo que si ustedes pusieran C entre seno de 112 grados es igual a A, que en este caso es 20, entre seno de 43 grados. Como ese está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y me queda que C es igual a 20 entre seno de 43 grados, que multiplica aquí, a seno de 112 grados, ¿sí? Está dividiendo, pasa multiplicando. Como esto está en fracción, ustedes pueden imaginarse que este también está en fracción. Y multiplican este por este y este por este. Entonces me queda como esta forma, o como esta forma. C igual a 20, que multiplica a seno de 112 grados entre seno de 43 grados. ¿Ok? Que es lo que me queda aquí. Y ya por último, pues lo que tienen que hacer es sustituir los valores, ¿no? En este caso, dejamos el 20 y buscamos cuánto es el seno de 112 grados. Vamos a nuestra calculadora y ponemos 112, calcula su seno. Y me da que es 0.9271. ¿Ok? 43, calcula su seno. Me da que es 0.6819. Lo único que tienen que hacer, pues ahora sí multiplicar. Multiplicamos 20 por 0.9271. Me da que es 18.54. Entre 0.6819. Yo le puse otro 9 porque estaba muy cerca al 20 y dije, bueno, lo dejo así como otro 9. Me da aproximadamente 27.18, casi 27.2. ¿Ok? Y esto es lo que vale este lado de aquí. Este vale 20, este valdría 27.2 unidades. ¿Sí? Ahora, ya sabemos que este ángulo vale 25 grados. ¿Por qué? ¿Cómo lo calculamos? Recuerden que lo calculamos restándole a 180 grados la suma de los otros dos ángulos, que eran 155.
Lo único que nos hace falta es calcular este lado. Y lo pueden calcular con este lado y su ángulo, o lo pueden calcular con este lado y su ángulo, ¿sí? En este caso, para calcular B también lo hacemos con el lado A, ¿sí? En este ejemplo. Y observen aquí, ponemos que A entre seno de A es igual a B entre el seno de B. Y hacemos en un procedimiento, le decimos que B es igual, como este está dividiendo, pasa a este lado multiplicando, y me queda que B es igual a 20 por el seno de 25 entre el seno de 43. Hacemos lo mismo, lo sustituimos, o sea, calculamos el seno de 25 y calculamos el seno de 43 y obtenemos que ese lado pues vale 12.4 unidades, ¿sí? Y ahora sí ponemos los valores, que es este lado, perdón, en la tabla. Estos son los lados del triángulo y estos serían las aberturas de los ángulos. ¿Ok? Incluso se los vuelvo a poner aquí ya con los valores. Y ya están calculados todos los datos de del triángulo. ¿Ok? Bueno, otra forma. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. No, profe. Muy bien. Otra cosa que puede suceder es que nos den dos lados y solo un ángulo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, me están dando el lado A, que es 21 unidades, el lado B, que tiene 12 unidades, y el lado C lo desconozco. Y en la apertura de los ángulos, pues tengo solamente un ángulo de 28 grados. Yo esto lo puedo utilizar o puedo resolverlo porque pueden observar que aquí tengo una razón que es A entre el seno de A. Si yo tuviera dos lados y no tuviera uno de los ángulos, por ejemplo, que nada más tuviera el ángulo este de acá, automáticamente no lo podría resolver por la ley de senos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedo tener ninguna razón completa. ¿Sí? Aquí pueden observar que tengo A entre el seno de A, ¿sí? Que en este caso es 21 entre el seno de 28 grados. ¿Sí lo ven? Pero si no estuviera esta razón, si el ángulo fuera este y no se cumpliera ninguna razón, entonces no lo puedo resolver con esta de ley de senos. ¿Ok? Bueno, como si tengo una razón, pues esta razón me va a servir para poder calcular, por ejemplo, cuánto vale este ángulo B, ya que yo necesito dos ángulos para poder calcular el tercero. Y una vez que tenga los tres ángulos, ya puedo calcular el lado C, porque voy a conocer el seno del ángulo que me hacía falta, que en este caso del ángulo C. ¿Ok? Y eso es lo que explico acá. Entonces ponemos A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B. ¿Sí? Aquí lo que hago es que como es una fracción, pues igual también se puede poner como que el seno de A pasa multiplicando al seno de B. Perdón, el seno de A pasa multiplicando de este lado, donde está B, o multiplicando a B, y seno de B pasa multiplicando al lado A, ¿sí? Que en este caso me sirve porque esta A, como está multiplicando, pues pasa de este lado dividiendo. Entonces me queda que el seno de B es igual a B por el seno de A entre A. Y en este caso estamos calculando primero el ángulo B, ¿sí? No sé si se alcanza a observar acá. Fíjense, no tengo este de aquí. Sí tengo este de aquí.
creo que acá se los pongo. No, no se los pongo. Se los voy a poner con datos, ¿sí? Tengo en este caso A, que vale 21, entre el seno de A, que en este caso sería seno de 28 grados. Digo que es igual a B, que vale 12, que divide, que está dividido por el seno de B, que desconozco cuál es. ¿Ok? Yo quiero saber cuánto es B. Entonces, lo que puedo hacer es que este de aquí está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, o este de acá está dividiendo, pasa de este lado multiplicando. Entonces me quedaría seno de B por 21 es igual a 12 por el seno de 28 grados. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo dejar solito el seno de B. Si el 21 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces ahora sí me queda como seno de B es igual a 12 por el seno de 28 grados entre 21. ¿Ok? Entonces observen, aquí tenía las fracciones como están acá. Lo único que hago es que este está dividiendo, lo paso multiplicando. Este está dividiendo, lo paso multiplicando. ¿Sí? Y este está multiplicando el 21, lo paso dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya me queda así, seno de B es igual a B por el seno de A entre A. Sustituimos y tengo que 12 es igual a seno de 28 entre 21. El seno de 28 es 0.4694. Lo multiplico por el 12, me da 5.63. Lo divido entre 21, me da 0.2682. Acuérdense que para poder calcular B, tenemos que pasar este seno del otro lado y pasa como seno a la menos 1. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer en nuestra calculadora, pues es poner 0.2682 chif seno a la menos 1. Y me da que es 15 aproximadamente 56, 15.5571, yo le puse 15.56. ¿De acuerdo? Y podemos entonces decir que ese ángulo B pues es de 15.56. ¿Sí? Si ya tengo dos ángulos, pues recuerden que ya puedo calcular el tercero, ¿no? Que es lo que hago aquí. 28 más 15.56 más C es igual a 180 grados. Entonces C vale 136.44. Este valdría 136.44. ¿Sí? Y si ya tengo el ángulo C, pues ya puedo calcular el lado C, poniendo las razones de esta forma. Y lo que hago es que despejo C, como les enseñé hace rato, y ya calculo cuánto vale el lado C. ¿Sí? Y estos serían mis resultados, que serían los tres lados y los tres ángulos. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Algún comentario? No, profe. Muy bien. Pensé que alguien había entrado, pero ya no está. Bueno, ahora, ¿qué es la ley de los cosenos?
La ley de los cosenos permite resolver dos casos de triángulos oblicuángulos en los que es posible aplicar de inicio la ley, en lo cual, perdón, a los que no es posible aplicar de inicio la ley de los senos. En un triángulo oblicuángulo, el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto del producto de ambos por el coseno del ángulo que lo forman. Es también conocido como una generalización del teorema de Pitágoras. Para utilizar, la ley de los cosenos en la resolución de problemas, es necesario atender que los podemos aplicar cuando tengamos los siguientes casos: tener todos los lados o tener dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. La fórmula es que se aplica la siguiente. Para el lado A, esto es dependiendo si queremos, qué queremos calcular, si queremos calcular el lado A, el lado B o el lado C. ¿Sí? Si queremos calcular el lado A, entonces el cuadrado de A es igual a la suma de los otros dos lados menos el producto de dos veces de los lados que conocemos por el coseno de A. ¿Sí? Esto se resuelve o se transforma en que este cuadrado pasa como raíz cuadrada de todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí ya se les pongo las fórmulas. Si quiero conocer el ángulo A, pues voy a utilizar esta fórmula. Si quiero es la misma fórmula, nada más despejada. O sea, es esta de aquí y lo único que hago es que despejo. ¿Sí? Se despeja. Este es para calcular los ángulos a través de los despejes. Pero vamos a ver un ejemplo. Observen que tengo tres lados, este y este. ¿De acuerdo? Entonces aquí los pongo, desconozco, aquí tengo los valores de los lados. Y vamos a calcular el ángulo C. ¿Sí? Bueno, observen que para calcular el ángulo C, pues este es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado entre menos 2AB. ¿Sí? Esto sería igual a, como este coseno lo puedo pasar como coseno a la menos 1, y lo único que hago aquí es ordenarlos para que todos los positivos pasen negativos y todos los negativos pasen positivos. ¿Sí? Y me queda entonces que el ángulo C vale 58.6 grados. ¿Ok? Ya encontramos entonces cuánto es el ángulo C. Aquí solamente en este ejemplo me pedían, dice, dados sus tres lados del triángulo oblicuángulo, calcula el ángulo C. Solamente me pedían calcular el ángulo C. En otro ejemplo me piden, dice, calcula el lado de un triángulo contando con el valor de los lados del mismo y la abertura del ángulo comprendido entre estos. ¿Sí? Entonces tenemos dos lados y el ángulo que se encuentra abierto entre estos. Entonces tengo el ángulo A, el ángulo B, perdón, el lado B y el lado C. ¿Sí? Me falta calcular este lado.
Vamos a utilizar entonces la fórmula que me dice que A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de A. Al reemplazar los valores, me indica que el lado A vale 9.54 unidades. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Les causa curiosidad la fórmula? ¿Por qué tantas fórmulas? Bueno, la fórmula en realidad es solamente, eh, es la Pitágora extendida, ¿no? Nosotros conocíamos como teorema de Pitágoras, poner acá abajo, que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero como no es un ángulo rectángulo, nosotros tenemos que restar el producto de esos lados, 2 veces el producto de esos lados, por el coseno de su ángulo. ¿Ok? Si nosotros queremos calcular ahora A, a ver si me deja poner otro color. Por ejemplo, A al cuadrado es igual, aquí lo vamos a dejar como B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces estos dos lados, B y C, por el coseno de A. ¿Ok? Si queremos calcular B, sería B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces estos dos lados, A, C, por el coseno de B. ¿Ok? O sea, en realidad es la misma fórmula, pero lo único que hago es que cambio los lados. Si aquí estoy sumando B y C, pues le voy a restar menos B y C. Estos son los lados que conozco. ¿Sí? Ahora, los ángulos de esta fórmula, lo que hacemos es que despejamos los ángulos. Si yo quiero, por ejemplo, calcular A, ustedes pueden observar que en esta fórmula que está aquí, el 2bc coseno de A está restando, esto de aquí está restando, pasa de este lado sumando, entonces me quedaría como A al cuadrado más 2bc coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero despejar es este de aquí. Este de aquí está sumando, pasa restando, entonces me quedaría como 2bc coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Sí? Y este 2bc está multiplicando, pues lo paso de este lado dividiendo, entonces me queda que coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado entre 2bc. ¿Ok? Y a este coseno lo puedo pasar como coseno los menos 1 de este lado. Entonces me queda que A pues es igual
a coseno a la menos 1 de todo este chorizote que está aquí. B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2BC. ¿Ok? Entonces, se fijan, este de aquí, de la A, que si ustedes lo comparan, se encuentra aquí, es coseno a la menos 1 de B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado entre 2BC, salió de la misma fórmula, ¿sí? De estas de acá. Entonces lo único que hago es despejar y despejar y despejar, dependiendo qué es lo que quiero tener. Y aunque se vean tres fórmulas, le digo, sigue siendo la misma, lo único que cambian son los elementos. ¿Qué quiero calcular? ¿El lado A, el lado B o el lado C? Y acá, si quiero calcular ángulos, aquí la ventaja que ustedes tienen es que ya se los estoy dando la fórmula. Lo único que tienen que hacer es sustituir los elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí les estoy dando ya que A, utilizando esta fórmula, pueden calcular el ángulo A. Utilizando esta fórmula, pueden calcular el ángulo B. Utilizando esta fórmula, pueden calcular el ángulo C. O sea, hay una necesidad que ustedes hagan todo este despeje. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, sí, ya se lo expliqué. En este caso, me dice que calcule un ángulo, este ángulo C. Pues lo único que hago es que tomo esta fórmula de B es igual al coseno a la menos 1 de A al cuadrado más A al cuadrado menos B al cuadrado entre 2AC. Y lo sustituyo, ¿no? Tengo, en este caso, tengo A, B y C. Pues voy a utilizar solamente B, A y C. ¿Por qué? Porque al despejar, pues lo único que hago aquí es sustituir y ya calculo que todo esto me da .5173. Calculo el coseno a la menos 1 y me da el ángulo de 58.6, que es lo que me estaba pidiendo. ¿Ok? Y como lo expliqué hace rato, acá me pide que encuentre este lado. Tengo un ángulo y dos de sus lados. Como quiere que calcule el lado A, pues utilizo la fórmula de A, que es A igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Sustituyo y me da que todo esto me da 91 y la raíz de 91 es aproximadamente 9.54. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna? No, profe. Ok. Bueno, si no hay preguntas, pues entonces la actividad de esta semana es muy sencilla. Dice, utiliza la ley de senos para determinar la medida del lado X. Este de aquí, X1, dice acá. Tenemos entonces dos ángulos, uno de 20 y otro de 110, y un lado que es de 15, ¿sí? Ustedes es muy importante que pongan primero los ángulos. Yo, por ejemplo, le pondría, ya se los voy a casi resolver. Este sería el lado A, este sería el lado B, el ángulo, perdón, B, y el ángulo C, ¿ok? Todos en mayúsculas. Si este es el lado A, entonces, el ángulo A, perdón, no me deja, aquí está.
Si este es el ángulo A, entonces el lado A es el que se encuentra enfrente de ese ángulo. Este sería el lado A. Si este es el ángulo B, este sería de acá el lado B. Si este es el C, entonces este de acá sería el lado C. ¿Sí? Bueno, pueden observar que yo tengo el lado A y el ángulo A. Entonces yo tengo que utilizar aquí la fórmula A sobre seno de A es igual. Quieren que calcule el lado C, pues entonces C entre el seno de C. ¿Ok? Déjenla borro porque si no van a copiarme. Bueno, entonces esa es una parte del trabajo que tienen que hacer. Determinar cuáles son los ángulos y cuáles son sus lados. Si ustedes le pueden poner, por ejemplo, este ángulo a este B y a este C, pero siempre si este ángulo es C, entonces este es el lado C. ¿Sí? Bueno. Luego dice, utilizando la ley del seno determina la medida del ángulo que se indica. Tengo dos lados. ¿Sí? Tengo este ángulo y me está preguntando cuánto es este ángulo. ¿Ok? Luego, utilizando la ley de coseno determina la medida del ángulo X, este de acá. Tengo estos dos lados y tengo este ángulo. Ustedes tienen que determinar cuánto es la longitud de este lado. Y por último dice, utiliza la ley de coseno y determina la medida del ángulo que se indica en el inciso. Tengo tres lados y quieren que les diga cuál es este ángulo de acá. ¿Sí? Igual hay que ponerle cuál es A, B, C y así. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No. Muy bien. Bueno, pues entonces,